Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nos acercamos ya al cierre del segundo día de esta primera jornada internacional sobre el fenómeno de la inteligencia artificial. Y para este espacio se ha preparado un espacio especial de diálogo y reflexión, que es un panel de expertos que busca integrar miradas de distintas disciplinas y trayectorias con el objetivo de pensar el avance de la inteligencia artificial. En este sentido, nos acompañan tres panelistas que tienen una destacada trayectoria tanto en filosofía como en ética, educación, tecnología y teología. Quienes integran este panel son el doctor Hugo Tapia Silva, quien es doctor en filosofía y letras con mención en educación por la Universidad de Navarra en España. Su trabajo se centra principalmente en la integración de tecnologías en la formación docente, especialmente desde el enfoque TIPAX. El profesor Tapia es autor de numerosas investigaciones sobre tecnología de la información y la comunicación, aplicadas a la enseñanza de la filosofía y la religión. Actualmente, el profesor Tapia se desempeña como académico de la Universidad Católica del Maule. También contamos con la presencia del doctor Cristian Almonacid, quien también es doctor en filosofía, con mención en ética y democracia por la Universidad de Valencia. También es magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y licenciado en educación por la Universidad Católica del Maule. El profesor Almonacid ha investigado temas como desinformación, reconocimiento facial, afectividad política y ética del discurso. Dentro de sus publicaciones más recientes, destaca su análisis sobre los diversos discursos de odio y el reconocimiento facial durante la pandemia. En tercer lugar, contamos con la presencia del doctor Marcelo Correa, quien es doctor en teología por la Facultad de Teología de Granada, licenciado y magíster en teología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y sus investigaciones abordan temas de bioética, el cuidado espiritual, la epistemología médica y los valores profesionales en el ámbito de la salud, poniendo particular atención a contextos críticos como el duelo, la pandemia y la muerte infantil. El profesor Correa es autor de diversas publicaciones en distintas revistas académicas nacionales como internacionales. Ahora, cada uno de nuestros panelistas va a exponer sus reflexiones y al final de las tres intervenciones se va a abrir un espacio para el diálogo. Entiendo que el profesor Tapia va a dar un breve saludo. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias al CIEPE por organizar esta actividad. Con el equipo hemos estado siguiendo las presentaciones de ayer en la medida y las de hoy en la medida en que las responsabilidades nos lo permiten, pero creo que ha sido muy interesante. La última mesa también fue muy valiosa porque además aportó elementos que llaman a la reflexión y que se pueden vincular con lo que nosotros también vamos a conversar. Con el profesor Marcelo y Cristian, los tres estamos trabajando hace un tiempo en pensar, en investigar sobre cuáles son las implicancias que tiene el uso de la inteligencia artificial en diferentes campos y en específico nos hemos centrado en el ámbito de la investigación científica. Desde nuestras tres áreas de estudio hemos intentado aportar diferentes elementos que permiten entender este fenómeno no como algo que puede ser mirado desde un solo lente, sino que requiere una mirada en conjunto porque es complejo, porque abarca diferentes elementos de la sociedad y porque en sí mismo está constituido por diferentes cuestiones que son relevantes para el ámbito, en este caso el ámbito científico. Uno de los trabajos que hicimos y que entrega elementos y sustentos para nuestra reflexión fue el análisis de más de 450 artículos que abordaban lo que implican las cuestiones éticas en la investigación. Y eso nos permitió encontrar puntos en común y elementos bajo los cuales nosotros podemos ir construyendo una reflexión en torno a cuáles son realmente las implicancias o algunas de las implicancias que tiene la integración de la inteligencia artificial en estos procesos. Entonces, lo que vamos a mostrar ahora tiene tres partes. En primer lugar, va a comenzar el profesor Cristian con una pequeña reflexión en torno al concepto de inteligencia artificial. Después me corresponderá ver algunos de los elementos más bien prácticos, pero que también tienen consideraciones éticas. Y finalmente Marcelo dará una reflexión sobre cuestiones que consideramos que son súper relevantes, asociado a lo que implica integrar inteligencia artificial, no solamente en la investigación, pero con cierta preferencia por ese ámbito.
Entonces vamos a dar inicio ahora con la presentación y voy a comenzar a compartir las diapositivas ahora. Usted me comenta si es que se puede ver, ¿está Se disponible? ve bien, ¿Sí? profesor, también. Ya. Sí, se ve. Cristian, por favor. Bien, muchas gracias, Hugo. Eh, bueno, muchas gracias a todas y todos quienes están presentes escuchándonos. Bueno, me toca, digamos, a mí un poco compartir desde mi perspectiva, que podríamos llamar más filosófica, el tema de la inteligencia artificial, tal vez no diciendo muchas cosas nuevas respecto a lo que ya se ha manifestado en el desarrollo de esta jornada y el día de ayer, y probablemente de las que se van a seguir, ¿no? Diciendo en la jornada de mañana. Sin embargo, la invitación a la que yo quisiera, digamos, hacer en esta primera instancia que me corresponde a mí es tomar una instancia reflexiva respecto al tema de la inteligencia artificial en torno a los elementos fundamentales de este desarrollo científico que de alguna manera está posicionándose como un factor fundamental en la perspectiva del desarrollo humano en las generaciones futuras. Em, Puedes pasar la diapositiva, Hugo. Bueno, entonces la pregunta fundamental que creo que ha sido central en el desarrollo de esta jornada, y como digo, probablemente lo que aquí voy a decir no es novedoso, es que sepamos bien de qué estamos hablando cuando decimos que se está desarrollando inteligencia artificial. Siguiente, profesor Hugo. Y uno de los elementos que yo creo que es fundamental tomar en cuenta al momento de pensar la inteligencia artificial es retrotraernos en el tiempo y pensar en las primeras formas de vida humana que se encuentran ante la posibilidad, digamos, de producir fuego a partir del cual, de elementos técnicos que están de por medio descubiertos, permite hacerse a las primeras formas de vida humana de un elemento que no solo facilita la vida, que eso sería, digamos, un primer elemento que uno podría reflexionar, sino que transforma la relación que tiene estas primeras formas de vida con su entorno y transforma también la estructura de autocomprensión respecto a su lugar en medio de la naturaleza y en medio del mundo. O sea, el descubrimiento del fuego, podríamos decir, es una primera evidencia de la capacidad técnica de estas primeras formas de vida que eventualmente podemos compartir con otras formas de vida también no humanas, en el entendido que hay otras formas también de vida que utilizan elementos tecnológicos para su relación con el mundo, pero que no solo, vuelvo a insistir, habilitan una dimensión pragmática en el desenvolvimiento de una tarea, sino que vienen a transformar el sentido del humano en términos de la relación con el entorno y en términos de comprensión de ese sujeto, primera forma de vida o primeras formas de vida en torno o sea, con su entorno y con su ambiente. Eh, lo mismo sucede, la siguiente diapositiva, Hugo, sucede con otros medios, ¿cierto? En el desarrollo de la existencia humana, que tiene que ver con otros inventos también están asociados a la posibilidad tecnológica de mejorar condiciones de vida, pero también, de nuevo, transformar la relación del hombre y la comprensión del hombre respecto a su medio. Tanto el fuego como la rueda tienen un elemento en común, que en estricto rigor, especialmente el fuego, no tiene una finalidad en sí misma considerada. O sea, el elemento del fuego es un elemento, ¿no? Descubierto en las primeras formas de vida que cambia o que permite cambiar la relación del ser humano de las primeras formas de vida con su entorno, pero no tiene estrictamente hablando una finalidad. Lo mismo la rueda. O sea, si bien es cierto, es facilitar el transporte, por ejemplo, determinadas condiciones que facilitan la vida, eso es lo que facilita, digamos, o que ofrece el descubrimiento de la rueda para las primeras formas de vida, pero no tiene estrictamente una finalidad definitiva. O sea, en el fondo la rueda puede servir, o el fuego puede servir para cualquier cosa. La determinación de la finalidad entonces está asociada a la condición reflexiva e inteligente, en este caso de las primeras formas de vida, podríamos llamar simplemente sujeto humano, para definir la finalidad de aquellos objetos tecnológicos que vienen a facilitar la estructura de vida.
O sea, así como el fuego permite como establecerse como una finalidad, por ejemplo, para cocinar la comida, lo que facilitará, por ejemplo, el manejo de un cierto alimento que condicione al organismo que se alimenta con esos alimentos, ¿no? De matar microorganismos, por ejemplo, o de facilitar o de mejorar las condiciones de alimentación y extender, aunque no lo supiera, ¿no? Esa primera forma de vida no lo supiera, de extender sus posibilidades de vida. Lo mismo que puede servir para atacar o para defenderse, ¿cierto?, de el ataque de alguna otra sociedad cercana, por ejemplo, a esta primera forma de vida. Lo mismo la rueda. La rueda puede permitirte transportar tus alimentos, como también puede permitirte transportar armas para defenderse también de determinada forma de vida. O sea, lo que quiero decir simplemente con este primer ejemplo reflexivo es que en la presencia de la tecnología, si bien es cierto, transforma el estilo, la situación vital, existencial del ser humano, no está definido per se su finalidad. Es decir, requiere del sujeto que está interviniendo en ese proceso de definición o de este descubrimiento, definir la finalidad de esos objetos. Este punto reflexivo inicial es, si ustedes me lo permiten, ¿cierto?, aplicable a la generación de las tecnologías de la inteligencia artificial. Siguiente diapositiva, colega. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es, así como el fuego y la rueda en otros tiempos, es la creación de ciertas condiciones, estructuras tecnológicas, medios que vienen a, de algún modo, a transformar la relación del hombre con su entorno, en el mejor de los casos, a facilitar también muchos de los procedimientos o de los procesos de vida. Y en este caso en particular del tema que nosotros vamos a referir, en el fondo, a facilitar la vida a los investigadores y las investigadoras en su proceso de desarrollo científico. O sea, desde ese punto de vista, la tecnología y la inteligencia artificial está facilitando también la existencia humana. Pero, al igual que el fuego y la rueda, no tiene una finalidad definida, per se, sino que requiere el concurso de las personas inteligentes o de los agentes éticos o morales, como nos concebimos todos, ¿no? Y todas, para establecer la finalidad con la cual nosotros queremos trabajar la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial no es un medio que, en principio, reemplace al agente ético en la toma de decisión respecto a la finalidad con la que se quiere actuar sobre esa tecnología. Solo en esa generación de la finalidad, es decir, para qué queremos establecer o desarrollar inteligencia artificial, desde mi punto de vista, no se resuelve gran parte de las dificultades éticas que aquí en el transcurso de la jornada que hemos tenido, se podrían eventualmente encontrar puntos de salida, ¿no? O puntos de encuentro, o puntos de resolución. Ahora, si se trata de establecer una definición básica, esto vuelvo a insistir, probablemente no es algo nuevo que ustedes no sepan o que no hayan escuchado ya. La inteligencia artificial se ha instalado entonces fundamentalmente como una alternativa que pretende mejorar procesos de inteligencia humana o que puede hacerse desde la inteligencia humana, o también en algunos casos reemplazar a la inteligencia humana en el procesamiento de determinada información o datos. ¿Vale? Ese es un poco el interés que ha movido la generación de esta nueva tecnología. Ahora, lo que se conoce como inteligencia artificial, podríamos decir, es más bien una copia. eh, Tal vez voy a posicionarme un poco pesimistamente, ¿no? Pero una copia, un intento de reproducción de algunos procesos de la inteligencia humana. Pero hasta lo que tenemos actualmente, más allá de las promesas que se puedan eventualmente vislumbrar con el desarrollo de la inteligencia artificial, lo que tenemos actualmente es que esos procesos que hoy día se pueden replicar son efectivamente los más básicos y los menos profundos de lo que la inteligencia humana puede llegar a realizar. Ahora, si tuviéramos que pensar a definir, podemos ir inmediatamente, ¿cierto?, a la comprensión de lo que significa cada uno de los conceptos involucrados. Partamos por el concepto artificial. Como sabemos, ¿no? Artificial en concepto inglés expresa aquello que está hecho por seres humanos y que reproduce una copia de algo que es natural. ¿Vale? Por ejemplo, esto citando a Oxford, ¿cómo definiría el tema de artificial? Por ejemplo, las flores artificiales son artificiales porque reproducen la copia de lo que es natural o la flor natural en su medio. Lo mismo la luz artificial.
¿vale? Bueno, en español sucede exactamente lo mismo desde el punto de vista de esa implicación semántica, porque artificial significa aquello que no es natural. También la RAE dice que es aquello que es falso o que está hecho por el hombre a imitación o en sustitución de algo natural. O sea, si pudiéramos recoger así inicialmente esta idea de artificial, podríamos decir que lo que se dice de artificial en la inteligencia posee finalmente la idea de que es posible imitar procesamientos de razonamiento humano que están ligados fundamentalmente a la automatización y a la efectividad en labores que eventualmente podrían ser ejecuciones tediosas para los seres humanos. O sea, los límites que actualmente existen de la inteligencia artificial están determinados por lo que se conoce con, y ya se ha mencionado seguramente aquí, la inteligencia artificial débil. Es decir, una inteligencia artificial que funciona a través de la programación de algoritmos orientados a objetivos específicos y limitados, como son motores de búsqueda en Internet, análisis, redacción de textos, traducciones, marketing comercial, ¿no? Reconocimientos faciales, manejo automatizado de la atención al cliente, operación de máquinas industriales, codificación, identificación de patrones, entre otras aplicaciones. En el fondo, la inteligencia artificial toma este tipo de información, la transforma de datos, la orienta por algoritmo y puede ordenar determinados objetivos o programar determinados objetivos específicos, pero que siguen siendo limitados. Por tanto, la inteligencia artificial es una imitación de procesos intelectuales humanos, pero que están supeditados a la programación de procesamiento de datos a través de diferentes criterios, ¿ya? Para cumplir esas posiciones o esas funciones concretas. Ahora, con todo, parece que lo que más convoca la atención de estas nuevas tecnologías no tiene que ver solo con esta inteligencia artificial más débil, más estrecha, ¿no? Sino que hay una segunda manera de comprender la inteligencia artificial que parece que es la que capta más interés y expectativa, que es la inteligencia artificial general. Bueno, esta es diferente a la anterior, porque ahora las aplicaciones de este tipo de inteligencia artificial está pensada para desarrollar con eficiencia cualquier tarea, pero ahora no solo en la programación de un procesamiento de datos específicos, sino basada en aprendizajes que los algoritmos o los sistemas de programación pueden obtener, estos aprendizajes se pueden obtener a través del procesamiento de datos, ¿no? Este es como aprendizaje profundo, ¿no? O máquinas que aprenden, sería la lógica de la inteligencia artificial general. Dentro de este campo, la inteligencia artificial generativa es la que se basa en sistemas de aprendizaje que son automáticos y profundos, y que en el fondo, a primera vista, parece ser óptimo y es lo que más causa en los medios, ¿no? Y en la sociedad causa mayor impacto, porque a través de este proceso de inteligencia artificial más generativa se pueden generar o crear modelos de entrenamiento de algoritmos. ¿Para qué? Para realizar predicciones, para tomar decisiones basadas en datos, ¿ya? Ahora, si lo pensamos bien, aun cuando suena muy bien, ¿no? La idea de tener un aprendizaje profundo de los datos y poder generar nueva información, es decir, que tenga cierta independencia la inteligencia artificial para generar nueva información que no está prevista ni por su programador ni por el usuario, es que si se piensa bien, estas dinámicas de procesamiento de datos siguen siendo un procesamiento de secuencias lógicas y matemáticas, pero más complejas, ¿vale? Ahora, si todo va bien, dentro de las perspectivas científicas de desarrollo de estas tecnologías está asociada a la superinteligencia artificial. ¿Qué es lo que significaría esta superinteligencia artificial? Es aquella que lograría finalmente contar con una autoconciencia. Esto sería el momento culmen, digamos, de la posibilidad de hablar de una inteligencia artificial propiamente tal, ¿ya? Porque ya no estaríamos hablando solo de una actividad específica de la forma de razonamiento humano, sino que estaríamos hablando de una forma imitativa completa de la inteligencia humana, porque sería la capacidad de transformar o de repetir o de imitar, emular la conciencia humana, ¿vale? Entonces, bajo este tipo de tecnología que se busca, que hoy día es más bien una expectativa más que una realidad efectiva, ¿no? Tenemos que
la interacción máquina-ser humano podría suplantar los comportamientos humanos totalmente, o copiar los comportamientos humanos totalmente. Entonces, la pregunta que yo creo que cabe, que es fundamental para introducir en este punto, es que si la superinteligencia artificial sería un reemplazo definitivo de lo que denominamos también inteligencia humana. Ese es como, desde la perspectiva futurista, ¿no? O rupturista respecto al futuro, sería como la imagen distópica en el que el ser humano se enfrenta a las máquinas, porque las máquinas no solo piensan mejor, más rápido, más eficientemente, sino porque pueden ser efectivamente más fuertes en diferentes niveles. Ahora, ¿esto será posible? Mi impresión es que es algo que depende. ¿De qué depende? De lo que nosotros comprendamos por inteligencia humana. Como digo, si la vamos a concebir como un fenómeno lógico matemático, ya es evidente que el actual desarrollo de inteligencia artificial es por mucho superior en rapidez y eficiencia a la inteligencia humana. O sea, cuando hay que procesar, ya lo va a mostrar el profesor Hugo, ¿no? Miles de datos para una investigación científica, evidentemente la eficiencia de una aplicación de inteligencia artificial es mucho mayor a la capacidad que un ser humano pueda tener para investigar. Cuando un proceso de investigación podía llevarte meses, años en análisis de miles de datos, hoy día una inteligencia artificial lo puede hacer mucho más rápido en cosas de minutos, ¿ya? Entonces eso significa que si se trata del punto de vista, o sea, si solo comprendemos la inteligencia humana como procesamiento lógico y matemático, ya podemos decir que estamos superados desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Ahora bien, como depende de lo que entendamos por inteligencia artificial, eh, hay otras formas también de entender la inteligencia humana. Por ejemplo, en la psicología educativa, la filosofía, o sea, la inteligencia suele comprenderse como algo más complejo que solo procesamiento y modelamiento de datos o lógico de datos. En filosofía, por ejemplo, desde enfoques como la fenomenología o la hermenéutica, se hace alusión de que la inteligencia humana está relacionada con un fenómeno primordial que está asociado a su experiencia corporal. Si nosotros tomamos ese enfoque, es decir, ampliamos el sentido de la inteligencia humana más allá de las dimensiones lógico-matemáticas, tenemos que, en el fondo, bajo una perspectiva fenomenológico-hermenéutica, no hay inteligencia sin cuerpo, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Porque no puede existir algo así como una pura racionalidad, ¿no? Aislada de las determinaciones y límites que el cuerpo puede ofrecer. De hecho, el cuerpo funciona como una especie de cámara, ¿no? O caja de resonancia para la capacidad que tengamos de establecer nuestras relaciones intelectuales con el medio, con el entorno, o con otros o con otras, ¿no? Entonces, en este sentido, la intimidad, es decir, el proceso a partir del cual el sujeto se encuentra con sus propios pensamientos, es un campo de comprensión de la inteligencia propiamente humana que no se puede dejar fuera. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta este enfoque más fenomenológico, hermenéutico, tenemos que los resultados inteligentes que nosotros denominamos como objetivos o que tratan de ser objetivos para que se puedan visualizar desde el punto de vista de su replicación en inteligencias artificiales, desde mi punto de vista sería solo una ilusión. Es decir, porque si esto fuera posible, si fuera posible transformar el desarrollo de la inteligencia humana en la configuración de un dato y un mero dato, eso significaría dejar entre paréntesis y suspender la corriente inagotable de la vivencia del sujeto asociado a ese proceso inteligente. Porque el proceso inteligente no solo procesa datos, o sea, la inteligencia humana no solo procesa datos, la inteligencia humana también siente, comprende, tiene una relación afectiva con su entorno, por tanto ama, ¿vale? Entonces quiere decir que la inteligencia humana no solo es para procesar datos, sino que también para confrontarse con formas más profundas de la existencia humana en el que la corporalidad tiene una preponderancia gigantesca. Entonces, esto mismo se puede aplicar, por ejemplo, a la pretendida objetividad de la investigación científica, como si fuera posible que el agente científico pueda renunciar a su dimensión existencial subjetiva para seleccionar, corregir, adaptar e interpretar los resultados que una IA pueda aportar en el proceso de investigación. ¿Se entiende, no? O sea,
aun cuando yo tenga una herramienta que me permita procesar datos de investigación, eso no va a reemplazar al sujeto investigador. Porque solo el sujeto investigador, recuerden la imagen, ¿no?, del fuego con la rueda. Solo el sujeto investigador, en este caso el sujeto ético o el agente ético, puede corregir, interpretar, adaptar, seleccionar los resultados que una inteligencia artificial le ofrece. En suma, me parece a mí, ¿no?, que el resultado de la inteligencia artificial requiere de la permanente acción y corroboración del sujeto investigador. Es decir, la inteligencia artificial en la investigación científica no reemplaza en ningún caso al sujeto humano que investiga. Una reflexión que ahí surge, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es así en el sentido de la intención de las investigadores e investigadoras que depositan toda su confianza, ¿no?, en el desarrollo de determinados conocimientos a través del uso de la investigación, o sea, del uso de la inteligencia artificial para sus investigaciones científicas? Ahora, volviendo al punto, ¿no?, de la superinteligencia artificial. Si pudiera ser algo así como posible replicar la conciencia humana en el más alto nivel en el que efectivamente diríamos la inteligencia artificial ha reemplazado la inteligencia humana en todas estas dimensiones que yo acabo de mencionar, si eso se fuera posible, tendría que ser capaz esa inteligencia artificial de comprender las urdimbres de la experiencia subjetiva y significativo dentro de la vivencia corporal, porque si no, no es o no sería inteligencia humana. O sea, no estaría imitando inteligencia humana. Entonces, en este sentido, imitar una inteligencia involucra también tener en cuenta lo que significa una inteligencia corporal. ¿Qué significa esto? Que una inteligencia artificial que logra replicar la conciencia debería, ¿cierto?, ser capaz de vivenciar la experiencia intelectual que está teniendo como suya o como propia. Eso sí sería una inteligencia artificial que imita adecuadamente lo que denominamos inteligencia humana, ¿vale? Si consideramos esto, ¿qué quiero decir entonces con esto? Es que si nosotros fuéramos capaces de, o la inteligencia artificial fuera capaz de replicar entonces la inteligencia humana en todas estas dimensiones, la única manera de saber si es efectivamente una réplica completa de la inteligencia humana es que esa inteligencia artificial superior, ¿no?, esté unida a su único y particular punto de vista corporal sintiente. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que este fenómeno inteligente por ahora está lejos de ser imitado en realidad. O sea, yo en el fondo lo que estoy tratando de hacer es como llamar, poner un poquito de paño frío, ¿no?, a esta posibilidad que la inteligencia artificial tenga de replicar la inteligencia humana. Porque hoy día lo que la inteligencia artificial logra hacer es, como ya hemos mencionado, replicar aquellas dimensiones de la inteligencia humana que están asociadas al procesamiento más bien lógico-matemático de procesamiento de datos, ¿vale? Es decir, aquellas acciones algorítmicas permiten realizar estas tareas específicas basadas en procesamiento de datos y en el que se pueden seleccionar, categorizar, establecer los criterios para modificar determinada información, ¿vale? Pero siempre incorporados por el sujeto programador. O sea, no existe hoy día algo así como una inteligencia artificial que por sí misma pueda ser considerada corporeizada para imitar efectivamente una inteligencia artificial. En este sentido, la inteligencia artificial concebida bajo este enfoque, como les he mencionado, más hermenéutico y fenomenológico, es que la inteligencia artificial en este campo es muy menor respecto a lo que la inteligencia humana puede realizar, ¿vale? Y en este sentido, creo, y aquí voy a dar el pase ya la palabra a mi colega Hugo, la inteligencia artificial entonces requiere determinado posicionamiento de cautela, reflexivo, ¿no?, sereno, parafraseando, ¿no?, a Heidegger en esta idea de que la tecnología se tiene que reflexionar serenamente, requiere un proceso de esa serenidad para captar efectivamente las potencialidades que tenemos, que nos ofrece la inteligencia artificial, pero con esta calma que se necesita, vuelvo a insistir, y que no hasta ahora no es posible comprender como un reemplazo absoluto del sujeto investigado. De que le va a facilitar sus tareas, efectivamente eso es así, pero que lo que puede reemplazar su condición de sujeto investigador en el momento de establecer proyectos, objetivos, identificar resultados, analizar sus resultados y establecer conclusiones, eso es algo que una inteligencia artificial, bajo esta perspectiva de una comprensión de la inteligencia humana más amplia,
en ningún caso todavía puede realizar. Bueno, eso por mi parte hasta ahí, profesor Hugo. Gracias, Cristian. Después de este análisis de Cristian y que forma parte de las reflexiones que nosotros hemos ido haciendo, quisiera comentar algunas cuestiones éticas específicas sobre la IA en la investigación. Quisiera comenzar comentando que investigar científicamente supone una de las acciones relevantes para el desarrollo de la sociedad, que la creación de conocimiento en espacios formales como pueden ser las universidades, los centros de investigación o empresas supone un desafío y a la vez una preocupación permanente. Estas instituciones buscan generar resultados de las investigaciones, por eso le dan reputación, fondos, interés social, más fondos, reconocimiento en los medios de comunicación y más fondos. Y estos resultados se visibilizan en forma de proyectos adjudicados, artículos, presencia en los medios, patentes, etcétera, etcétera. Tipo, por ejemplo, este gráfico que muestra el desarrollo de la investigación en diferentes áreas y cómo hay áreas como la física, que ha ido disminuyendo su número de publicaciones desde el año 2010, y en cambio áreas como la psicología, como las ciencias sociales han ido aumentando exponencialmente el número de artículos que publican. Este contexto se ve unido al hecho de que, de una u otra forma, las personas que nos dedicamos a la investigación, que somos la figura que se encuentra entre el resultado de la investigación y la institución, tenemos mucha responsabilidad puesta sobre nuestros hombros. Si nosotros pensamos cuántos artículos escribimos en un año, cuántas veces somos citados, cuántos proyectos hemos ganado, inmediatamente esas cifras no solamente tienen que ver con lo que logramos, sino que con los beneficios o con lo que recibe la institución a la cual pertenecemos a partir de esto. No hay números claros respecto a cuántos son los artículos que publica, porque depende mucho de las áreas, pero tomemos, por ejemplo, en referencia acá arriba, al costado superior derecho, este, este autor que se llama Ali, se me olvidó el nombre, se lo tenía recién. Este Rafael investigador tiene Luque. un artículo que ha sido necesitado casi 100.000 veces. Un artículo citado casi 100.000 veces y el resto 31.000 veces. Entonces, como vemos, nos encontramos con personas que tienen una capacidad de publicar muchísimo. Hemos visto en Chile, por ejemplo, el caso reciente de una investigadora que ganó un promedio de 38 millones de pesos el año pasado, mensualmente por las publicaciones que realizaba, porque hay incentivos económicos asociados. O, por ejemplo, el caso de Rafael Luque, que publicaba un artículo cada 37 horas. Entonces, este contexto de publicación, de continua construcción de artículos, de una u otra forma, a nosotros nos interpela como investigadores. Y así es como emerge el ya clásico Publish or Perish, es decir, la necesidad imperiosa de publicar artículos, porque de eso depende o estaría asociado la supuesta calidad del investigador y por tanto la estabilidad laboral o los beneficios económicos que justifican la inversión de contar con ese investigador en la planta de una institución. En este contexto surge la IA y sus múltiples posibilidades, con la promesa de hacer más eficientes estos procesos de investigación. Y aquí viene una pregunta que es súper importante, ¿cuántos investigadoras o investigadores están preguntándose, proyectando, recopilando información, analizando datos, validando hipótesis con uso de inteligencia artificial? ¿Cuántos artículos ahora mismo están siendo diseñados, escritos, evaluados por agentes de inteligencia artificial? ¿Cuáles son los desafíos éticos que surgen a partir de esto? Pensar en concreto los desafíos éticos de la inteligencia artificial aplicada en la investigación supone conocer qué es lo que podemos hacer con la inteligencia artificial en los procesos de investigación y junto con ello las herramientas que nos pueden ayudar. En este campo, la IA puede ser utilizada en cuestiones de diversa índole. Y para ello nosotros hicimos una revisión de diferentes autores para poder identificar en qué espacio puede ayudar el uso de la inteligencia artificial. Y para eso dividimos los procesos de investigación
O sea, la investigación en 5 etapas, incluyendo una quinta etapa que vamos a mencionar ahí, comentar. Hay una primera etapa que es la problematización, que está vinculada a la lectura académica y redacción del marco teórico, la recopilación, asociada al levantamiento de datos en sus múltiples posibilidades, el análisis de los datos vinculado a aplicaciones técnicas y herramientas de datos, la comunicación asociada a la escritura de reportes, artículos y otros materiales de difusión. Y a ellos, a estos cuatro, añadiríamos como parte del proceso de investigación, si bien no forma directamente parte de la investigación, pero tiene un sentido dentro de la investigación, es cómo estos son aplicados a los contextos académicos, económicos, etcétera, etcétera. Respecto a la problematización, la IA puede ser utilizada para lectura académica y redacción del marco teórico, por ejemplo. Permite identificar conceptos clave en artículos científicos, permite realizar síntesis de fuentes bibliográficas, recomendar lectura, identificación de vacíos en la literatura científica, entre otros. Respecto a la recopilación, la IA nos permite recopilar datos y buscar y seleccionar datos desde literatura académica. Por ejemplo, nos permite la extracción de datos o web scraping de carácter automatizado para extraer información de sitios web, reconocimiento de texto. Algunas veces un documento que está digitalizado, que está en fotografía, lo puedes poner en una IA y lo va a leer y lo va a interpretar y lo va a poder convertir en un texto que esté disponible para ser editado. Búsqueda semántica, clasificación automática de documentos por ciertos criterios o categorías. Respecto al proceso de análisis, nos permite realizar análisis estadístico automatizado, semiautomatizado, identificación de patrones y correlación en grandes grupos de datos, análisis de sentimiento en textos o documentos, creación y diseño de modelos predictivos basados en los datos, entre otras capacidades. Y respecto a la comunicación, nos permite escribir los reportes de investigación, la traducción, la difusión de resultados. Por ejemplo, ayudándonos a corregir gramaticalmente, traduciendo el abstract de un artículo, formatear el documento o las referencias para que estén en algún formato MLA, Vancouver, APA, etcétera, etcétera. Y respecto a la aplicación, la inteligencia artificial nos permitiría crear síntesis de artículos para presentarlo en una clase, generación de presentaciones diapositivas, por ejemplo, diseño y producción de recursos académicos. Entonces, estas capacidades que nos brinda la inteligencia artificial a las personas que nos dedicamos a la investigación, nos abren las posibilidades de poder eh, integrarlas activamente en nuestras investigaciones. Pero esto tiene repercusiones y tiene consideraciones éticas. No solamente aplicarla, porque como lo mencionamos, se mencionó anteriormente, todo esto tiene una carga. Hay una carga ética y hay unas decisiones políticas, decisiones éticas que yo tomo cuando utilizo alguna inteligencia artificial o cuando utilizo alguna herramienta. En estos 5 momentos de la investigación, por tanto, nosotros vemos la importancia que tiene y las posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial. Ahora, respecto a las consideraciones éticas, siempre hay que pensar que, como toda tecnología, la IA se puede acercar desde 3 perspectivas diferentes. Por una parte, nos podemos acercar a la tecnología como liberadora. Por ejemplo, cuando una tecnología nos permite delegar tareas complejas, pesadas, dolorosas, permitiéndonos asumir otro tipo de funciones. También la podemos entender como una amenaza, porque la pérdida de control que produce la delegación de las tareas podría implicar errores, daños, resultados inesperados, entre otras consecuencias. Y como dominio, en cuanto quienes utilizamos la tecnología, podemos de una u otra forma ejercer dominio o un control sobre diversos espacios o objetos, ya sea para un beneficio personal o para el beneficio de la investigación o del grupo de personas en las cuales pertenezco. En ese sentido, ¿cuáles son las preocupaciones que pueden estar asociadas a la presencia de la inteligencia artificial en el proceso de investigación? Y aquí me quiero centrar en un pequeño ejercicio. No sé si ustedes conocen Deep Research. No, no veo si alguien me responde, pero asumo que algunas personas sí y otras personas no. Y Deep Research me permite a mí desarrollar una investigación. Y les voy a mostrar lo siguiente.
voy a entrar a Deep Research, voy a hacerle una pregunta y la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos de la integración de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje en educación secundaria? Una pregunta sencilla. Y cuando le pido esto o le consulto por esto a la inteligencia artificial, empieza a hacer todo un trabajo de investigación y de ahí viene el nombre y me propone esto, un plan de trabajo. Y cuando yo presiono acá empezar la investigación, estoy haciendo que la inteligencia artificial Gemini con Deep Research realice el proceso de investigación. Y va a hacer todo un proceso de búsqueda, va a empezar a identificar fuentes desde cuál puede encontrar elementos que pueden servir para la investigación y de a poco va a ir construyendo una propuesta, casi un artículo de investigación. Se demora un poco, así que les voy a mostrar una versión de prueba que tengo de ayer y ustedes van a poder ver que aquí hay una infografía creada a partir de toda la investigación que le solicité hacer. Todo esto automáticamente fue diseñado por la inteligencia artificial. No intervení solo en el proceso de definir una pregunta, solamente eso. ¿Qué es lo que uno puede ver acá? Que en estas preocupaciones éticas destacan, por ejemplo, la posible introducción de sesgos, la falta de transparencia en los procesos de toma de decisiones algorítmicas. Yo no sé cómo tomó la decisión para poder desarrollar esto. Un punto particularmente crítico es la potencial pérdida del control humano en la toma de decisión automatizada. Yo solamente tuve que decidir si seguía o no seguía. La pregunta es si sigo o no sigo. Lo que subraya la necesidad imperante de establecer marcos regulatorios y directrices éticas específicas para el uso de IA en contexto investigativo. Estas cuestiones, que pueden ser de carácter general, deben ser analizadas considerando tres grupos de análisis diferentes. En primer lugar, analizar la implicancia ética y el impacto de los participantes en la gestión de los datos obtenidos. En segunda instancia, el análisis de los desafíos que supone para la investigadora. Y en tercer lugar, la repercusión en los resultados del proceso de investigación. Cuando hablo del impacto en los participantes, documentos y gestión de datos, las inquietudes éticas se centran en cómo el uso de la IA puede afectar a los participantes, los documentos y el manejo de la información. Cuando se lleva a cabo una investigación, la IA nos ofrece posibilidad de gestionar la información, analizar, categorizar, hacer cosas con la información que estamos levantando. Y aquí es relevante la preocupación porque hay preocupaciones relacionadas con cómo se recolecta la información, cómo se utiliza y cómo se almacena estos grandes volúmenes de datos personales, así como la necesidad de garantizar que dicha información se mantenga dentro de los límites establecidos por los objetivos de la investigación. En el caso del trabajo con los documentos, existe el peligro de obtener interpretaciones erróneas de las ideas o argumentos presentes en ellos, lo que puede ser aún más complejo cuando no se ha visto el contenido. ¿En qué medida cuidamos la complejidad de la argumentación del autor y reflejamos los conceptos tal cual han sido trabajados? En una prueba realizada con artículos de investigación que se subió a una plataforma que analiza, se identificó que si bien habían aciertos, también habían errores en la interpretación de la información que estaba en los documentos. Si haces eso con una entrevista o si haces eso con un focus group o con textos que haya escrito alguien, está la posibilidad de que existan errores al analizar la información. Y aquí surge una preocupación que puede ser muy interesante y no sé si ustedes han podido ver, cuando nosotros leemos los términos de servicio de OpenAI, dice que no debe confiar en los resultados de nuestros servicios como única fuente de información, que se debe evaluar la exactitud y adecuación a su caso de uso, y aquí es súper relevante, no debe utilizar ningún resultado relacionado con una persona para ningún fin que pueda tener un impacto legal o material sobre esa persona. Como segundo aspecto o desafío para el investigador está quiénes son los responsables de implementar los procesos de investigación. Por un lado, el acceso a datos y resultados podría propiciar prácticas de deshonestidad académica.
Como mencioné, existen diferentes necesidades, pues, como, como existen diferentes necesidades, se pueden acarrear tomar decisiones que impliquen delegar en la IA las decisiones fundamentadas de una investigación. Por otro lado, la atribución de responsabilidad de la toma de decisiones se torna compleja cuando estas son parcialmente delegadas a sistemas de IA. Necesito un minuto, por favor, solo un minuto. Disculpen, tuve un problema, tuve que resolver rápidamente. Bueno, respecto a los desafíos al investigador, por ejemplo, está asociado quiénes son las personas que son responsables de los artículos. En este ejemplo, ustedes pueden ver un artículo en que uno de los autores, como se puede ver acá arriba, es OpenAI, ChatGPT. En tercer lugar, otra serie de preocupaciones tienen que ver con los resultados de la investigación. Esto plantea interrogantes en torno a la originalidad de los problemas abordados y por tanto los resultados que se desprenden de esa investigación. Un problema relevante es el punto de origen de los problemas de investigación. Cuando nosotros delegamos en una IA el proceso de investigación y la identificación del problema, estamos de una u otra forma asumiendo que hay alguien que no sabemos quién es, que pudo haber dado forma a una investigación. Puede haber resaltado algunas problemáticas específicas o puede haberle dado sentido a una investigación desde ciertos esquemas predefinidos. No obstante, y aquí es un elemento crucial, la creatividad de quien investiga, entendida como la capacidad de identificar un problema a partir de información disponible, que reúne las características para fundamentar el desarrollo de una investigación científica, es un aspecto que en este momento del desarrollo de la IA es crítico y aún insustituible. Aún no podemos quitar al investigador totalmente porque los problemas, las preocupaciones, tienen un carácter humano. La creatividad de una inteligencia artificial generativa es muy baja porque en el fondo lo que hace es repetir ciertos patrones, pero no necesariamente sirve para crear preocupaciones o analizar la realidad para poder identificar problemas que quizás no han sido vistos antes o de perspectivas que pueden tener un carácter netamente humano, como lo veremos más tarde con Marcel. Otro tema asociado es la publicación de los resultados y por tanto la revisión por pares. Surge la posibilidad de que la validación de investigaciones sea realizada por sistemas de IA especializados y por tanto solo se necesita un revisor que actúe como supervisor del trabajo de la IA o contraparte, una especie de piloto de avión que se encargue de supervisar el piloto automático. Y si al final el mundo de la publicación no se convierte en inteligencias artificiales enviando artículos para ser revisados por inteligencias artificiales, quienes publicarán pocos artículos para que sean leídos por otras inteligencias artificiales. Y si publicar un artículo científico ya no tiene sentido, la opacidad inherente a ciertos procesos de IA incrementa el riesgo de que los investigadores, de manera inadvertida o deliberada, presenten estudios con elementos plagiados o resultados alterados por sistemas de IA. Esto suscita cuestiones fundamentales sobre autoría, derecho de propiedad intelectual y responsabilidad última de los estudios realizados. En fin, una serie de investigaciones que podría haber estado explicando muchísimo más tiempo la serie de preocupaciones que existen vinculadas al uso de la IA emergen con problemáticas en estos momentos en el cual la inteligencia artificial está tomando cada vez mayor relevancia a nivel social. Ahora quisiera invitar a Marcelo para que pudiera realizar la última parte de la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Por lo menos aquí en Chile es la tarde, van a ser las 6 de la tarde.
Como bien dijo Cristian en su introducción presentando la problemática y Hugo la explicitó claramente en la inteligencia, en la investigación científica, nosotros nos preguntamos cómo en los artículos que revisamos y en las distintas problemáticas que nos vamos encontrando en el quehacer investigativo nuestro y de otros, eh, cómo se aborda la ética en estos procesos investigativos en relación a la inteligencia artificial. Em, Nos preguntamos cuáles son las preguntas éticas que los investigadores se hacían respecto al uso de la inteligencia artificial. Y nos llamó mucho la atención que son varios campos en los que, si bien se está usando la inteligencia artificial, surgen algunas preguntas. Por ejemplo, en seguridad, en transporte, en salud, incluso en la administración de justicia, entre otros eh, espacios en los que se aplica la inteligencia artificial y se está investigando y ocupándola a ella. Sin embargo, la mayoría de estos artículos lo hacen desde una perspectiva más bien ideológica, eh, buscando, ideológica en el buen sentido del concepto, tratar de explicarse a partir de un conjunto de ideas, el significado y el sentido de la realidad, para poder entenderla como un todo. Una perspectiva ideológica que se funda comúnmente en valores, que la misma sociedad, principalmente occidental, eh, promueve. Por ejemplo, que sea de calidad, una investigación, o transparencia, o que sea democrática. Y aquí nosotros encontramos distintos organismos internacionales que están detrás de esto, la organización, las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Derechos Humanos, en salud, la Organización Mundial de la Salud. Pero no es la única perspectiva, hay una segunda perspectiva que nosotros identificamos que es respecto de la ley, son perspectivas legislativas, donde se plantea la necesidad de regular el uso de la inteligencia artificial de modo concreto, respecto de las investigaciones. Por ejemplo, em, el uso de los datos. Una vez que los datos son subidos a un sistema, ¿quién controla ese sistema? De estos sistemas, un hospital, por ejemplo, en el área de salud, donde yo más me desenvuelvo, se suben los datos al sistema para atención clínica, nombres, lugar, teléfono, un montón de datos sensibles, enfermedades determinadas, y al mismo tiempo esos mismos datos se transforman en o dan origen a bases de datos que están en el sistema y estas bases de datos entonces están abiertas, siempre con una solicitud, abiertas para que los investigadores puedan trabajar en ellas. Bueno, la problemática ahí está que una vez que están en línea, ¿cuál es la seguridad de todos esos datos? Tanto de los sensibles como de los datos no sensibles. Aunque hayan sido anonimizados y se haya tratado de hacerlo de tal manera que no haya trazabilidad. Sin embargo, estando en el sistema, ya la base inicial, la fuente de donde se va a nutrir la base, ya está en riesgo de ser utilizada por otros que no sabemos quiénes son. ¿Ya? No solo por los hackers que puedan robar la información, sino que por las empresas que puedan comprometer su información con otras empresas y vender datos o transferir datos. En este sentido, la mentalidad desde donde se plantean las problemáticas éticas es eminentemente ideológica, transmitir valores, y legislativa. Ambas están basadas predominantemente en una perspectiva lógico-matemática.
muy común en la investigación científica, que justamente es la que maneja la inteligencia artificial. Esto implica que el acercamiento ético a las investigaciones o problemas de investigación se hace a partir de razones que fundamentan desde la reflexión sobre el ser de las cosas, lo que se llamaría la ontología, y el comportamiento humano, una ética basada en una antropología. O desde que es otro modo, que es de los acuerdos políticos que expresa la legislación vigente, porque muchas veces estos son acuerdos más bien políticos que resultados de un proceso de reflexión más profundo. Es decir, se comprende la pregunta por la realidad desde tres ámbitos. Uno, el origen, siempre nos preguntamos por el origen de las cosas, las causas que las van a originar y la finalidad a la que conducen, lo que es propiamente la comprensión científica, lógico-matemática. ¿Eh? En ese sentido, ¿cómo es lo que queremos decir? Que como estamos tratando la problemática de la investigación científica utilizando la inteligencia artificial, la estamos usando en el mismo modo para lo cual ha sido creada la inteligencia artificial. Estamos focalizados en un solo aspecto, ¿eh? Y eso es tremendamente problemático. Las preguntas, por tanto, comúnmente se plantean y resuelven a nivel de la inteligencia lógico-formal matemática, donde, primero, la pregunta por el bien se confunde con la capacidad de medición de éste, llegando con frecuencia a confundirla con bienestar, que lo que deseamos, ¿ah? O necesitamos. Segundo, la pregunta por la búsqueda de la verdad se confunde con la verificación de la utilidad del nuevo conocimiento adquirido. Y tercero, la pregunta por la estética se reduce a la satisfacción que produce la resolución de la necesidad o del deseo. Esta mentalidad es esencialmente útil, pues permite conocer el funcionamiento mecánico de ciertos aspectos de la realidad para poder manejarlos, poder manipularlos desde esquemas geométricos y matemáticos en beneficio de la humanidad. Sin embargo, esta mentalidad es del todo insuficiente para plantearse los problemas éticos que hoy enfrentamos como sociedad, donde las problemáticas centrales van en relación a la búsqueda de un sentido de vida, una estabilidad en nuestras relaciones interpersonales, para constituir una sociedad más amable, que respete y restaure responsablemente el ecosistema, fruto del injusto progreso egocéntrico en que nos estamos desenvolviendo como sociedad. En Chile hay dos, insisto de Chile porque estamos acá nosotros, hemos trabajado, hay dos documentos, uno, un informe sobre derechos, el desarrollo humano en Chile, el PNUD de 2024, no salía hace varios años y salió el año pasado, de las Naciones Unidas, y una encuesta que se hace aquí que se llama CASEM, que es de Caracterización Socioeconómica Nacional, en septiembre del 2024. Y ambas tratan justamente esta problemática, qué es lo que nos interesa, pero por qué no podemos nosotros en nuestro país hacer algo distinto, ¿ah? Por ejemplo, por qué no podemos cambiar, incluso que veamos la necesidad de que hay que cambiar. ¿Ah? Estamos atrapados en este modo de entender y ver las cosas y no nos abrimos a lo que la misma realidad nos está exigiendo. A pesar de ello, es poco frecuente encontrar planteamientos éticos presentes en relación a la inteligencia artificial en investigación científica, que asuma una perspectiva distinta, que esté situada desde la exigencia humana y el ecosistema del que es parte y en el que se desarrolla. Una mentalidad que atienda a lo sutil de los relieves y ribetes propios de una existencia relacional de sujetos y de comunidades como parte de un ecosistema, como dice François Julian, ¿ah? En una de sus obras, que difícilmente se podría encasillar en definiciones universales bajo fundamentaciones lógicas, y menos aún verificadas formal y matemáticamente.
Se requiere plantear, por tanto, las preguntas éticas considerando cómo somos los seres humanos, tanto los seres humanos, las sociedades que formamos y los ecosistemas del que formamos parte. Personas, sociedades y sistemas que están involucrados en la investigación científica a las que hoy la inteligencia artificial viene a aportar para un mayor conocimiento y transformación vertiginoso que es en el mundo. François Julián pone un ejemplo bien interesante y dice, quiero conocer un lugar. Voy a un mapa y busco las coordenadas, ¿ah? Para situarme. Y quiero ver un río o una quebrada, quiero ver eh, un lugar específico. Y me va a decir las altitudes, me va a dar una serie de datos encuadrados en estas mediciones longitudinales eh, que pudiesen ayudarme a situarme en el lugar. Sin embargo, no va a permitir eso que yo pueda conocer el lugar. No es suficiente para conocer el lugar. No es lo mismo que entrar en esa quebrada, caminar por esa quebrada, ¿ah? eh, sentir el clima de ese lugar, ¿ah? Dejarme afectar por la materialidad de la realidad, una materialidad que es nuestra propia corporalidad afectada por otras materialidades. ¿Qué significa eso para el conocimiento? En respuesta a esta condición del desarrollo de la vida, surge la ética entonces como ética aplicada, como una búsqueda atenta a la pregunta por el bien a partir del ser humano que está situado en un contexto y las circunstancias en que se desenvuelve su existencia. En el caso de la investigación científica, esta disciplina plantea la pregunta ética asumiendo como punto de partida la situación vital y el contexto en el que se encuentran las personas que investigan, las personas en las que se investiga, las comunidades que potencialmente se pueden ver afectadas por la ejecución de la investigación y sus resultados, y los ecosistemas que se verán intervenidos. Caben aquí preguntas respecto al uso de la inteligencia artificial, entonces, en la investigación científica. ¿Puede la inteligencia artificial en el proceso de construcción del conocimiento experimentar la realidad? Experimentar, por ejemplo, los sentimientos humanos que se dan en la experiencia de la investigación científica? ¿Podrá la inteligencia artificial considerar el sentido de las vivencias que los sujetos y las comunidades dan a los ecosistemas de los que forman parte? La inteligencia artificial valorará y considerará propios intuiciones, las creencias y las esperanzas y los afectos que dan sentido y mueven a los seres humanos. Esperen un poquito que tengo que enchufar el computador que se me va a apagar. Eh, el mundo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a construir será un mundo para que se desarrollen los seres humanos en un ecosistema natural o para que progresemos en un mundo artificial de las máquinas. Eh, Entendiendo por natural lo que brota espontáneamente en cada realidad desde dentro de sí mismo. Eh, eh, Maciá Clavel, un filósofo y teólogo español, que vivió muchos años en Japón, eh, señala los jardines japoneses como ese justo medio entre lo natural y lo artificial, ¿ah? Esa intervención del ser humano, ¿ah? Que puede de alguna manera crear cosas nuevas respetando el origen. Por un ejemplo, los jardines japoneses, a diferencia del jardín de Versalles, donde es absolutamente matemático y esquemático ese jardín, ¿ah? Pierde naturalidad. No, no somos así nosotros, ¿ah?
Eh, y este ejemplo es interesante porque nos muestra las diferencias, ¿ah? Cuando queremos dominarlo todo, ¿ah? Y justamente la inteligencia artificial puede conducirnos a una mayor dominación de la naturaleza, pero no así a una mayor creatividad respecto del origen nuestro natural. Por otro lado, en los artículos consultados no se encuentran presentes las preguntas éticas en relación a la metodología, que es bien importante, es decir, a la relación de la inteligencia artificial con respecto con el modo como aprendemos los seres humanos. ¿Cómo vamos a lograr este objetivo? Tiene que ser en relación a cómo aprendemos, pero como seres humanos integrales, no solamente un aspecto del aprendizaje al proceso o al camino que el que llevamos a cabo durante nuestro aprendizaje y la relevancia de estos para acceder a la verdad, o sea, la verdad, ¿ah? La verdad que accedemos, la verdad situada, ¿ah? No una verdad universal, única e incuestionada. Cuestión que la inteligencia artificial nos puede hacer creer. Fíjense cuando uno escucha la noticia, la inteligencia artificial da respuestas a una pregunta que está por siglos se está haciendo el ser humano, como si esa respuesta fuera objetiva y universal, propio de una inteligencia lógico-matemática. Al respecto, nosotros podemos yo tomamos nosotros con los colegas dos autores, uno es John Henry Newman, ¿ah? Del siglo XIX, y Bernard Lonergan del siglo XX, quienes sintetizan los resultados de esta búsqueda en cuatro operaciones del proceso del conocimiento humano. Es un proceso de un conocimiento consciente. Estos mismos procesos hoy día los verifica también la neurociencia, los verifica también distintas disciplinas que buscan reconocer cómo nosotros conocemos. Eh, estos procesos no son procesos estáticos ni lineales, sino que están constantemente en desarrollo, ¿ah? Y permiten volver sobre ellos todas las veces que uno requiera o que haya una modificación o un cambio en el ser humano, en la comunidad o en la misma situación o ecosistema en que se puede estar dando la situación. Este proceso es lo que conocemos nosotros como discernimiento y se reconocen en él cuatro operaciones que se caracterizan por las siguientes capacidades. Primero, el atender a aquello que nos afecta, que percibimos los seres humanos al ser parte de un todo, ¿ah? En este caso podríamos decir de un ecosistema, ¿ah? Con el que estamos relacionados o del que somos parte. Dos, o segunda capacidad, el significar dichas percepciones para darles un sentido e integrarlas en las vivencias cotidianas, es decir, aquello que percibimos que nos puede, por ejemplo, eh, causar dolor, nosotros le damos un significado, ¿ah? Y una valoración que sería la tercera capacidad. Y con eso nosotros podemos hacer juicios, ¿ah? Para que entender en qué consiste la realidad. Y estos juicios no son solamente una pura subjetividad, sino que son juicios que son compartidos con una comunidad que otros nos ayudan a ir reconociendo para así, en una cuarta capacidad, que es poder deliberar y tomar decisiones que son responsables, ¿ah? Porque son conscientes, ¿ah? Y así poder considerar las mejores acciones posibles para realizar y atender la realidad. De ser este el proceso, que es el que nosotros trabajamos, ¿ah? Pero hay otros que pueden indicar desde otras perspectivas, de otras disciplinas,
Cabe la siguiente pregunta para nosotros. ¿La inteligencia artificial realiza o llegará a realizar un proceso semejante? ¿Podrá la inteligencia artificial percibir, significar, valorar, deliberar responsablemente la mejor acción posible? Aún más, si la inteligencia artificial pudiera atender y realizar estas competencias del proceso cognitivo, podría reemplazar y suplantar la conciencia propia del investigador como ser humano y con ello su responsabilidad para cuidar a la humanidad y al ecosistema del que forma parte. Cuando decimos que la inteligencia artificial puede aprender, como lo señala Bill Gates, quiere decir que también siente e intuye, también cree, también genera ideas propias basadas en las experiencias mediadas por la corporeidad. Los afectos propios de la experiencia corpórea humana serían también una fuente que mueva a la inteligencia artificial. Y si la inteligencia artificial atiende los sentimientos y creencias humanas, pongamos que llegase a eso, ¿estos serán experimentados por ella o serán de los seres humanos que la alimentan por medio de algoritmos que expresan emociones, sentimientos y creencias de sujetos particulares que se buscan universalizar? Con todo esto nos parece que la inteligencia artificial no podrá reemplazar la inteligencia humana en sus motivaciones y aprendizajes, puesto que no es humana, sino artificial, regida por una cierta manera de conocimiento humano, el conocimiento científico basado en la lógica formal matemática con fines utilitarios. Y ese modo de conocer, aunque suene contradictorio, desconoce otros modos más propios, profundos y universales del conocimiento humano, el aprendizaje consciente e intencional propio de un ser ético. En tal sentido, la inteligencia artificial viene a reforzar el método de conocimiento lógico matemático, que ya sabemos por experiencia histórica y teórica que no logra atender y encargarse del todo de la realidad, ni menos de la realidad humana. En consecuencia, no podemos quedarnos con lo que señala la inteligencia artificial como si fuera la verdad, el bien o la belleza, sino que debemos conocer estas a través de nuestros propios procesos conscientes, críticos e intencionales. Y solo a partir de este punto de partida podemos considerar responsablemente que la inteligencia artificial viene a aportarnos análisis de datos y patrones para el discernimiento que siempre tendremos que revisar, cuestionar y validar por nuestro propio juicio. En tal sentido, la inteligencia artificial es y será una valiosa y útil herramienta al servicio de la inteligencia humana, siempre que nuestra comprensión de la inteligencia se abra a otras formas de pensar que no sean exclusivamente la racionalidad de la lógica formal y matemática propias de las ciencias exactas principalmente. Bien, eso espero haya podido ser un aporte para esta conversación que estamos teniendo. Bueno, agradecemos profundamente las reflexiones que han compartido cada uno de nuestros ponentes y ahora damos paso a un espacio de preguntas y de reflexiones. Quienes quieran participar pueden levantar la mano en el chat y se les va a abrir el micrófono. Hay algunas preguntas en el chat, Javier. Sí, eh, sí, en el chat efectivamente tenemos algunas preguntas. La primera la plantea Nicolás, que plantea, magnífica exposición de cada uno de los participantes de este panel de expertos. Mi consulta es abierta. En muchas instituciones académicas, los incentivos a la productividad científica, como bonificaciones, fondos para los proyectos de investigación, acreditaciones, están ligados al volumen de publicaciones más que a la claridad o profundidad de la investigación. En ese contexto, ¿qué riesgos y desafíos éticos observan respecto al uso de herramientas de inteligencia artificial para la redacción de artículos académicos? ¿Puede la IA terminar alimentando una lógica de producción automática
y acrítica del conocimiento? Esa pregunta la plantea Nicolás. Eh, ¿Respondo yo, compañeros? Sí. Es interesante la pregunta, en cierta medida la que hicimos responder también en alguna, durante la presentación. Y hay varios desafíos y evidentemente la lógica de la publicación ya está presente y está hace mucho tiempo. Lo que va a hacer la IA es sumarse a toda la serie de acciones que ya existen y que generan ciertas brechas entre los investigadores. En estos momentos ya existen instituciones que traducen artículos y lo hacen de forma gratuita a sus investigadores y en otras universidades no. Obviamente eso genera una diferencia importante entre la persona que quiere publicar en inglés y la otra y que tiene que hacer todo el proceso de traducción él mismo o a veces de su bolsillo, frente a otra persona que lo puede hacer desde lo que ofrece la universidad. Entonces, lo que hacen en sí la IA es llevar a un nivel un poco mayor de automatización aquellas acciones que ya de por sí existen. Entonces creo, dentro de todas las acciones, y para no extender, creo que una de las cosas que pueden afectar es la brecha de acceso a la herramienta, porque eh, em, no todos vamos a poder acceder a las mejores herramientas de inteligencia artificial que permiten que un investigador pueda utilizarlos en investigación. A eso es una cuestión de la brecha digital, ya hay otra cosa es cuáles son los usos, cuál es el propósito con el cual está utilizando inteligencia artificial, pero en primera instancia hay una brecha y eso va a ser evidente y lo hemos conversado también y se ha visto en otras mesas a lo largo del día. Ahora, esto evidentemente va a alimentar una lógica de automatización de la producción. El autor, el Ramón Luque, que lo presenté recién, él decía que con la inteligencia artificial ya no se demoraba 3 días en hacer un artículo, sino que se demoraba menos. Obviamente eso implica que la capacidad que tenga un investigador para desarrollar investigaciones, de artículos, aumenta. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de investigación es la que se produce ahí? Y evidentemente hay varios problemas éticos respecto a tanto la construcción del problema de investigación, la definición de la problemática, como ya el proceso mismo de creación del artículo y la publicación del artículo. Eh, son variadas las problemáticas y puede lamentablemente terminar alimentando, como dice ahí, una lógica de producción automática de artículos que puede ser muy compleja porque nos vamos a llenar de artículos, ya estamos con muchos artículos que nadie lee, vamos a tener decenas de artículos que nadie va a leer, pero solamente van a servir para qué? Para poder cumplir ciertos requisitos que están definidos por las universidades. La calidad del artículo, ahí habrá que ver si realmente son un aporte al desarrollo de la ciencia. Ya vemos que es posible que no siempre vaya a ocurrir así. Gracias, profesor Hugo. Tenemos una segunda pregunta de Pablo Ruiz, quien plantea, ¿se puede al menos parcialmente enseñar a las máquinas ética a través de la teoría de juegos o con la disciplina de la roboética? Por ejemplo, se han hecho pruebas con robots que han desarrollado un pensamiento altruista que han conseguido entender las leyes de Asimov. Esa es la pregunta que plantea Pablo. Tal vez yo, porque más que una pregunta es un comentario, ¿no? Y tal vez un poco para hacer un feedback con ese comentario. Em, Tanto el proceso de generalización, porque Pablo también compartió antes una página web que está publicada justamente hoy día, un artículo sobre la posibilidad de que se haya replicado la capacidad de generalización, ¿vale? O sea que hay ciertas inteligencias artificiales que se han logrado programar para generalizar, en el entendido que esa es una capacidad propiamente humana y que sería para muchos el fundamento de todo proceso, digamos, de una inteligencia humana en la generación de conocimiento, porque desde un aspecto o conocimiento de un aspecto específico, se puede, digamos, generalizar conocimiento más amplio. Tanto el modelo como que, o sea, yo no conozco en detalle, digamos, la investigación que cita Pablo, esta reciente descubrimiento de generalización, como la idea de poder entrenar a los robots bajo lógica de teoría de juegos. En ambos casos sucede un poco lo que aquí hemos venido a comentar.
que en estricto rigor es una dimensión de la inteligencia humana que está replicada en estos casos, que es la de las implicancias lógico-matemáticas en la elaboración de procesamiento de determinada información. Tanto la generalización como la teoría de juegos, que es una de las dimensiones que más yo ubico, tiene que ver con que se puede procesar en elementos matemáticos y por tanto en estructuraciones lógicas, procesamientos de esa información para obtención de determinados resultados. El punto de reflexivo al que nosotros queríamos apuntar con nuestra presentación va en la línea de si eso es suficiente para decir que es efectivamente la réplica de la inteligencia humana tal como la inteligencia humana se da. Porque, por ejemplo, en el caso de la teoría de juegos, si bien es cierto, es posible reconocer ciertos patrones matemáticos en los comportamientos humanos, que es lo que sostiene la idea de teoría de juego, no sé si exactamente podemos hablar de lo que se da como resultado es una decisión ética propiamente tal, tal como nosotros desde otras perspectivas o de otros enfoques en la comprensión de la racionalidad práctica en este caso, pudiéramos establecer. ¿Vale? Porque en la racionalidad práctica, si bien es cierto, puede seguir ciertas estructuras de repetición, no agotan la amplitud y la flexibilidad que requiere una racionalidad práctica para habérselas con las situaciones concretas, ¿no? En las que nos toca, cuando nos toca tomar decisiones o cuando nos toca orientar las finalidades de nuestros comportamientos. Entonces, en este sentido, aun cuando estos digamos, avances pueden ser muy alentadores, ¿no? En términos de imitación del comportamiento humano inteligente, no sé si superarían, digamos, esta dimensión que nosotros llamamos lógico-matemática como una primera dimensión de la inteligencia humana, que es fundamental, por supuesto, y que puede ser muy útil, porque eso también me gustaría tal vez decirlo, porque no está, digamos, en el espíritu del trabajo que hemos venido realizando los colegas. No se trata, ¿no?, de mirar solo la parte negativa, Marcelo un poco eso ahí acentuaba, ¿no?, de la inteligencia artificial, sino propositivamente porque a la dimensión, digamos, acrítica que pudiera instalar el uso de la inteligencia artificial, hay que contraponer la dimensión crítica que nos permite establecer esos límites que la inteligencia artificial va a tener al momento de confrontarse con la posibilidad de reemplazar la inteligencia humana. Entonces, ni la teoría de juegos ni el proceso de generalización en ese sentido lo superan, porque como vuelvo a decir, están fundamentados también en procesamientos lógicos matemáticos que son los que finalmente permiten la programación de estos resultados que en apariencia replican conductas humanas, pero no agotan el comportamiento humano ético en determinada situación. Gracias, profesor Almonacid. Tenemos otra pregunta del profesor Miralbel, quien dice, agradezco la exposición desarrollada y sus aportes. Mi pregunta es si no les parece que la IA puede considerarse como la forma más reciente y desarrollada de esa razón instrumental de la Escuela de Frankfurt. Identifico como hegemónica en la modernidad ilustrada. Esto ligaría el problema ético de la IA con el problema ético antropológico más amplio de la sociedad moderna o tardomoderna. Eh, Voy a decir yo algunas palabras, pero yo creo que Cristian y Hugo pueden agregar bastante más. Primero, decirle a Ignacio que estoy de acuerdo con lo que él plantea. Yo creo que es una de las maneras más actuales de lo que es la razón instrumental. Claramente lo que en parte tratamos de comunicar en la final con la reflexión es que quedan fuera cuestiones que son propias de la humanidad y que impiden definir al ser humano como una realidad hecha, ¿ah? Una realidad que tiene un origen, una causa y una finalidad. ¿Ah? Eh, si nosotros ponemos atención solo al silencio, a, a que no, no vamos nos vamos a dar un tiempo en nuestra vida para no hablar, ¿eh? Fíjense, o buscamos un lugar
donde podamos encontrar, por ejemplo, en la noche, el momento en que no hay ningún ruido, escuchar el silencio. ¿Cuál es la utilidad de eso? Pero eso te puede conducir a lo más interior del ser humano y puede llevar a formularse o a enfrentarse a dimensiones propias nuestras que en el cotidiano, en el bullicio de lo cotidiano es imposible reconocer. ¿Puede la inteligencia artificial acceder como experiencia a eso? No, no puede. Em, eh, y eso no tiene, no es para que sirva de algo, ¿ah? No es para dominar a nadie, no es para em, poder tener poder, ¿ah? Sobre nadie ni sobre sí mismo, ¿ah? Sino que solamente experimentarse, ¿ah? Yo creo que la inteligencia artificial es esta nueva eh, herramienta que puede llevarnos a una instrumentalización más potente que otras anteriores. Y ese es el riesgo que le temen, lo que decía Cristiano al principio, le tememos a ese tipo de inteligencia. ¿Mm? Gracias, profesor Marcelo. Tenemos otra pregunta de Matías, quien señala, muy interesantes las presentaciones. Durante la exposición se señaló que lo artificial se define por oposición a lo natural y que consiste en imitarlo. A partir de eso, quisiera preguntar, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial, especialmente los modelos generativos actuales, están simplemente imitando procesos naturales como el lenguaje, el razonamiento o la creatividad? ¿Y en qué momento comienza a transformarlos o a redefinirlos? ¿Puede una imitación tan sofisticada terminar por desplazar o distorsionar nuestra comprensión de lo que consideramos naturalmente humano? Tal vez, Javier, como aporte nomás, en la siguiente pregunta va más o menos en la misma línea. Se podría sumar, digamos, como reflexión para contestar de una vez. Sí, voy a leer la de Isaac entonces. Bueno, Isaac también agradece por la presentación y señala, si lo artificial nace como una imitación de lo natural, corremos el riesgo de que al perfeccionar esta imitación mediante la inteligencia artificial comencemos a tomar la copia por el original. Tal vez puedo yo empezar a decir alguna cosa y si los colegas ven, complementar. A modo de reflexión, digamos, tal vez no tanto a la edición de la pregunta. Claro, el concepto que nosotros utilizamos al principio que es un concepto, digamos, de definición de diccionario, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, claro, todo lo que es artificial se opone a lo natural. Lo que hemos mostrado también en la exposición es que la comprensión de la inteligencia humana no solo se reduce a una dimensión natural en el sentido de que sigue leyes, porque la naturaleza efectivamente puede seguir leyes y eso evidentemente se puede imitar. Justamente, filosóficamente hablando, la racionalidad no sigue leyes o la razón humana, propiamente humana, no sigue leyes, sino que se regula a sí mismo, ¿no? Esa es la teoría que muchos filósofos han sostenido para la comprensión de lo que la inteligencia humana es. Al no seguir leyes, todavía es más complejo la idea de poder imitar a completitud esas posibilidades que la racionalidad humana tiene. Ahora, desde el punto de vista de la complejidad de la imitación, es decir, en algún momento podemos, digamos, empezar a entender la inteligencia artificial como una copia del original y que la podemos, algo así como, no sé si entiendo bien la pregunta, ¿no? La imitación nos llegue a posición de poder confundirnos, ¿no? De hecho, yo creo que eso un poco ya pasa con la interacción de los chatbots, por ejemplo. O sea, es sabido que la interacción con los chatbots está generando en los usuarios la sensación de que están hablando con otro ser humano. Y ese fenómeno, ¿cierto? De algún modo posiciona esta especie de susto, ¿no? De que efectivamente las máquinas nos estén haciendo o nos puedan hacer pasar
Un razonamiento que es artificial, producido por una máquina bajo la lógica de los algoritmos, que nosotros interpretemos como una interacción con otro ser humano cuando no es un ser humano. Y a propósito de eso, quisiera eh, eh, contar algo que probablemente ustedes ya saben, ¿no? Que la primera experiencia que hubo en un chatbot fue en el año 1966, de un profesor de informática del Instituto Tecnológico de Massachusetts, llamado Joseph Weizenbaum. Él programó en el año 1966 un chatbot que le llamó ELISA. Y ELISA se basaba en la teoría de Carl Rogers, conocida como la terapia centrada en el paciente, ¿no? Que es una teoría psicológica que la persona, en el fondo es esto, ¿no? Muy sucintamente, que la persona puede resolver sus problemas respondiéndose a sí mismo. ¿Vale? Entonces el terapeuta lo que hace desde el punto de vista de Carl Rogers es una especie de espejo a partir del cual el usuario, digamos, puede mejorar su situación eh, psicológica solucionando por sí mismo sus propios problemas, ¿vale? Esa es la teoría de Carl Rogers. Entonces, este profesor tomó esa idea y generó el primer chatbot, o uno de los primeros chatbots en el año 1966, pero no como un experimento ni una elaboración tecnológica ni científica. Lo elaboró como una especie de juego para compartir con sus colegas. Y entonces, lo interesante del asunto es que él no lo creó con ningún afán de la generación de una inteligencia de ningún tipo, artificial, sino que solamente como un juego. Y estaba el programa hecho para ir respondiendo preguntas. Entonces el programa podía guardar determinada información y relacionar palabras. Por ejemplo, si el usuario preguntaba sobre comida, entonces Elisa inmediatamente relacionaba todos los datos que conocía sobre comida y le respondía de la manera como parecía que el usuario lo necesitaba, ¿no? Y entre medio también establecía algunas respuestas que hablaban de la empatía del programa con el usuario. Entonces le decía entre medio de la conversación, me interesa mucho lo que tú estás diciendo, ¿podrías extenderte un poco más? Entonces la persona da una palabra y a partir de esa palabra, Elisa, como ya estaba programada, digamos, a replicar lo que el usuario estaba diciendo, respondía, digamos, a ver, haga un poquito más de esa alimentación que a ti te gusta, ¿no? Bueno, lo interesante de esa historia, anécdota, es que las personas que empezaron a utilizar a Elisa atribuyeron humanidad a Elisa. Con el tiempo, su creador, Joseph Weizenbaum, escribió un libro 10 años después sobre este fenómeno. Y haciendo alusión que las posibilidades que la inteligencia artificial tenía a través de Elisa, ¿no? Era que esta inteligencia artificial nos parecía una inteligencia humana, o a mis colegas le parecía una inteligencia humana, porque libremente mis colegas atribuyeron humanidad a un programa computacional. En el fondo, lo que demuestra bueno, lo que hizo, publicó estas reflexiones en un libro sobre la idea de que el ser humano pierde su libertad cuando otorga ese poder a las máquinas. Él, dentro del círculo, digamos, de desarrolladores de inteligencia artificial, quedó una especie de isla respecto a sus colegas que estaban desarrollando o más adelante empezaron a desarrollar inteligencia artificial en la lógica chatbot. Hasta hoy día hemos llegado, ¿no?, al chat GPT como uno de los procedimientos o de los procesos más adelantados en relación de una inteligencia artificial que genera información nueva a partir de la interacción con usuario. Pero él quedó un poco aislado porque en el fondo él decía, mira, en realidad si nosotros somos capaces de mostrar cómo funciona ese programación y lo explicamos, se viene abajo la magia. Dejamos de atribuir la inteligencia, o sea, a esa inteligencia artificial dejamos de atribuirle humanidad. Creo que un poco eso ayuda a reflexionar sobre la pregunta. ¿No será posible pensar que estamos trabajando o estamos interactuando con una inteligencia artificial solo y cuando nosotros le atribuyamos esa dimensión? Y eso es un poco, creo, lo que sucede con algunas de estas tecnologías en las que las personas piensan, sienten como que se están casando, ¿no? Contrayendo matrimonio, teniendo una relación de pareja con un determinado chat GPT que está programado para responder lo que esa persona necesita que se le responda. Entonces, de nuevo, lo que está en juego es la efectiva libertad humana para atribuir subjetividad a lo que está detrás de la pantalla. Bueno, eso. Sí, solo para complementar a Cristian,
la última idea de la atribución de la subjetividad. Cuando uno revisa y uno piensa qué es lo que hace la gente con inteligencia artificial, tiene que pensar qué es lo que están haciendo los más jóvenes. eh, Da la tendencia en aquellos países en los cuales el acceso a este tipo de cosas es mucho más fácil porque económicamente es posible llevarlo a cabo, ya le están adjudicando cierto grado de subjetividad, lo están entendiendo como un individuo con el cual pueden conversar y vivir su experiencia o contar, partícipe partícipe de sus experiencias humanas. Aquí es muy interesante el fenómeno porque una cosa somos nosotros, los mayores, entre comillas, que estamos viendo a esto aparecer, y otras son las personas que ya están creciendo con ella y la están asumiendo como parte de su vida. Entonces hay fenómenos, por ejemplo, del utilizar la inteligencia artificial, chat de voz, como psicólogos, como guías espirituales, como terapeutas, y que están de una u otra forma acompañando a jóvenes que sientes que pueden tener la libertad de poder hablar con ellos de una forma que no pueden hacerlo con otros adultos. Entonces, ahí hay un pequeño fenómeno que es empezar a darle, a comprenderlo como un otro en el cual pueden confiar. Y ahí vemos errores, por ejemplo, problemas graves de personas que han asumido lo que les dice la inteligencia artificial y llegan a realizar acciones que pueden ser delitos o pueden ser atentados contra su propia integridad física. Pero supone que hay un fenómeno que está pasando ahí, que nosotros no estamos viéndolo, porque nosotros lo vemos con cierta distancia, pero hay grupos de personas que sí lo están empezando a asumir, le está dando un carácter de sujeto. Y por tanto, la pregunta sobre, ¿corremos riesgo de que al perfeccionar esta imitación, mediante la inteligencia artificial, comencemos a tomar la copia por el original? En cierta medida lo que estamos haciendo es convertir a esa copia en un otro, no solamente como una especie de original, sino con un otro entre el cual nosotros nos podemos vincular. Y creo que ahí es donde empiezan a emergerse estas preocupaciones que van a afectar seguramente a la sociedad, a los grupos etarios más jóvenes en unos años más. Además de los beneficios que puede tener, por ejemplo, para un adulto mayor, eh, quizás conversar con una inteligencia artificial que lo haga sentir menos solo. Sea, hay una serie de elementos que están ahí que están asociados con esta capacidad que tenga la inteligencia artificial de imitar estos procesos humanos y que en la medida en que sea en un negocio, en la medida en que haya alguien que gane dinero con esto, van a empezar a tener mayor niveles de desarrollo. Gracias, profesor Hugo. Bueno, agradecemos a los ponentes y también al público que ha participado de esta jornada, la que está ya llegando a su fin. A nombre del Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, la Fundación Infocratos, queremos agradecer tanto a los ponentes como al público. Entonces, Nicolás, no sé si quieres dar unas palabras de cierre. Bueno, gracias, Javier. En primer lugar, agradecer a los tres expositores quienes han aceptado gustosamente compartir su tiempo y sus conocimientos junto a nosotros. Hemos tenido una audiencia excelente, más de 40 personas conectadas durante toda la transmisión de esta parte de la jornada. Por lo tanto, agradecer también a todas las personas que han sido parte de la organización y también invitarlos a que puedan mañana continuar en el programa. Tendremos distintas mesas con distintos temas y muchos expositores más que nos van a compartir su conocimiento y también sus últimas investigaciones. Así que muchas gracias a ustedes, profesor Cristian, profesor Marcelo, quien fue profesor mío en el diplomado de bioética también, y el profesor Hugo Tapia. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena noche.